Hola, en este video presentaremos cómo graficar algunas funciones exponenciales y logarítmicas. Bueno, vamos a iniciar la presentación mostrándoles un ejemplo donde nos piden graficar dos funciones, una función f, que en este caso es una exponencial 3 elevado a la x, y una función g, que es un tercio elevado a la x, o es equivalente a decir 3 elevado a la menos x. Recordar que toda función exponencial tiene una asíntota horizontal. En este caso la asíntota horizontal es y igual a 0, que en realidad es la traslación vertical. Muy bien, vamos a tabular algunos valores. En este caso la primera función, si el x es 0, el y es 1. Ahí está, muy bien. Segundo punto, si el x es 1, el y es 3. Y vemos que la gráfica va creciendo. Es necesario siempre tabular por lo menos 3 puntos. Su asíntota es y igual a 0, horizontal, coincide con el eje x. Ahora, si graficamos 3 elevado a la menos x, profesor, ¿y por qué es creciente esta curva? Porque la base es mayor que 1, 3 es mayor que 1, por lo tanto es creciente. Ahora, la gráfica g sería decreciente porque un tercio es menor que 1. Entonces tabulamos en la parte derecha. Damos el primer valor, el valor básico, cuando en este caso, bueno, estamos considerando menos 1 para que nos salga un valor exacto, y ahí tenemos menos 1, sale 3. Un segundo valor podría ser el 0, que es fundamental porque la intersección con el eje y, por lo tanto vemos que la gráfica va decreciendo. De igual manera su asíntota horizontal es y igual a 0, coincide con el eje x. Entonces recuerden, la gráfica puede ser creciente si la base es mayor que 1. Y si la gráfica es decreciente es porque la base de la exponencial está entre qué valores, en este caso entre 0 y 1. Miren la diferencia entre 0 y 1, y en este caso, profesor, pero acá dice 3. Si bien cierto, dice 3 elevado a la menos x. Eso quiere decir que es un tercio, ¿no? Entonces se ve que es decreciente. Por favor, entonces, importantísimo recalcar la asíntota y igual a 0. Ahí está, muy bien, la asíntota aquí en este caso para los dos. Pasamos a un segundo ejemplo. En este caso nos dan una función cuya asíntota, acá vemos que la asíntota es 1 y la función es creciente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hemos tabulado cuando el x es 0 sale 2, cuando el x es 1 sale 3, y cuando el x es 2, en este caso el valor de y sale 5. Y ahí trazamos la cinta horizontal, que es justamente este 1, la traslación vertical. Muy bien, la función h podemos trazarlo tabulando de igual manera. Cuando el x es 0 sale, sería 0, 2 elevado a la menos 1, es decir, un medio, el primer valor. Cuando x es 1, 1 menos 1 sería 2 a la 0, 1, ahí está el segundo valor. El tercer valor es cuando es 2, en este caso nos sale 2. Y así podemos calcular cuando también es 3. Vemos que la gráfica es creciente, en este caso la asíntota, no hay traslación vertical, la asíntota es y igual a 0. De igual forma la gráfica acá, vemos al tabular que es una gráfica decreciente y cuya asíntota, como no hay traslación vertical, es y igual a 0. Muy bien, ahí vemos. Entonces vamos a trazar la asíntota, que es para la parte B y para la parte C es la misma, y igual a 0. Estamos mostrándoles en realidad gráficas que permiten observar cómo es su comportamiento, básicamente tabulando puntos, ¿no? Y ubicando su asíntota, que es lo fundamental, una característica muy importante en este tipo de funciones. Ahora vemos acá la función exponencial y su función logarítmica. Eso quiere decir que una es la inversa de la otra. Entonces vamos a graficar primero la función exponencial, tabulamos puntos y vemos que va creciendo. Siempre es necesario tabular puntos y puntos adecuados. Además, como voy a trazar logaritmo y la función logaritmo es una simétrica respecto a la identidad, he trazado la recta identidad. Entonces tenemos la gráfica de la
función logaritmo que resulta al intercambiar los valores de la función exponencial, porque recuerden, de acá de este exponencial puedo llegar a este logaritmo, o de este logaritmo a este exponencial, en este caso en particular. Entonces el punto 0,1 va a ser cambiado por 1,0, y al trazarlo vemos la simetría con respecto a la identidad, a la función identidad. El punto 0,1 ahora es 1,0, el punto 1,2 ahora sería 2,1 y el punto 2,4 sería 4,2. Vemos también que estas funciones en los dos casos son crecientes, la exponencial y la función logarítmica. La función exponencial tiene una asíntota horizontal, y igual a 0, y la función logarítmica tiene una asíntota vertical, porque recuerden, lo que se hizo para hallar la inversa es intercambiar el x por el y. ¿Y por qué la asíntota en este caso el logaritmo es vertical? Porque el x no puede ser 0, no existe logaritmo de 0, es el valor que no puede tomar la variable. Entonces ahí está, no se lo ha considerado, pero se entiende que ahí está la asíntota. Vamos a un tercer ejemplo, en este caso cuando la base es 0,2 y que también su inversa, si ustedes lo calculan, es el logaritmo en base 0,2 de x. Como vamos a graficarlo, tabulando. Tabulamos algunos puntos. Lo básico es el tabular la intersección con el eje y si hubiese intersección con el eje x también, pues no, en este caso, bueno, he considerado 2, pero acá vemos que hay varios puntos, en este caso 4. Si queremos ver la gráfica del logaritmo, debe ser simétrica respecto a la identidad, porque recuerden, y si ustedes lo verifican, estas dos gráficas unen la inversa del otro. Y además que de la exponencial puedo llegar al logaritmo, y sí tiene inversa, porque ¿por qué criterio? Por el criterio de la recta horizontal. Acá está la gráfica de la exponencial, trazo las rectas horizontales, y por lo tanto veo que lo corto en un solo punto, y si lo corto en un solo punto es inyectiva, y si es inyectiva tiene inversa. ¿Y cuál es inversa? Este logaritmo. Entonces vamos a tabular la inversa, que significa intercambiar los valores de x por y ahí está la gráfica, y ahí se nota la simetría. ¿Respecto a quién? A la recta de identidad. De nuevo, coinciden, ustedes se suponen el concepto que este exponencial tiene como asíntota horizontal y igual a 0, mientras que este logaritmo tiene como asíntota vertical x igual a 0. ¿Por qué? Porque es justo el valor que no puede tomar x. ¿Qué valor no puede tomar x? X igual a 0. ¿Por qué no existe el logaritmo de 0? Un siguiente ejemplo, por favor, tenemos en función de e elevado a la x. De nuevo vemos la tabulación. Recuerden que todo es tabulando o usando, en este caso, una calculadora. Entonces vemos que el logaritmo natural es la inversa de este exponencial. Eso quiere decir que voy a intercambiar el x por el y, tal como se puede apreciar en la imagen. Entonces al graficar, de nuevo, vemos, colocamos los puntos que ya están acá establecidos, ya tabulados, y vemos que las dos gráficas son crecientes. Pero la gráfica del exponencial tiene una asíntota de nuevo, que es la traslación vertical. Como acá la traslación vertical es 0, la asíntota horizontal es y igual a 0. Mientras que la función logarítmica, su asíntota es el valor que no puede tomar x. ¿Qué valor no puede tomar x? X no puede ser 0, por lo tanto es vertical acá, x igual a 0.